Tiene la palabra el señor senador por el departamento San Martín. Gracias, señor presidente. Estamos tratando este proyecto que viene en remisión de la Cámara de Diputados y para fundamentar, decir que el accidente cerebrovascular, o como vulgarmente se le llama el ataque cerebral, es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de un déficit neurológico de inicio súbito, es decir, rápido, ocasionado por una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral. En este caso, nosotros le decimos que como que se obstruyen los vasos sanguíneos, se trataría de un infarto o de la extravasación de la sangre de esos vasos sanguíneos, o sea, de una hemorragia. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de Salud, más o menos unas 15 millones de personas sufren un accidente cerebrovascular por año en todo el mundo, de los cuales un 30% mueren, ¿no es cierto?, fallecen. También otros 5 millones que se recuperan y otros 5 millones quedan con secuelas y a veces con discapacidad de por vida. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene una alto número de incidencia tanto en la mortalidad como en la morbilidad y en la secuela. Es la segunda causa de muerte luego del infarto, ¿no es cierto?, entre los accidentes vasculares. Y como primera causa de discapacidad son las secuelas del ACV. Entre un 80 y un 85% son casos de ACV isquémico, mientras que el 15 o el 20% son los hemorrágicos, que son generalmente los más graves y los que tienen mayor mortalidad. Y también puede surgir, ¿no es cierto?, el riesgo de la repetición de estos accidentes, ¿no es cierto?, entre los primeros años con un 26% y un 39-40% dentro de los 10 años del primer episodio. En nuestro país anualmente tenemos entre 130 y 190 mil casos de ACV por año, es decir, un ACV cada 4 minutos, de los cuales el 30% de esas personas fallecen el primer mes, lo que significa que 39 a 60 mil personas mueren anualmente en la Argentina por esta patología. Si bien es cierto que la causa específica de esta enfermedad se desconoce, pero sí existen una serie de causales o de factores de riesgo que predisponen a la misma. Entre ellos, el más importante es la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, como las alteraciones del ritmo cardíaco, las arritmias, la enfermedad coronaria, la insuficiencia valvular, la arteriosclerosis, también los ataques isquémicos transitorios que pueden producir, ¿no es cierto?, como factores de riesgo esta patología. También contribuyen al deterioro cerebrovascular el consumo de algunas sustancias tóxicas como el alcohol o drogas, el hábito de fumar, el sedentarismo, la inactividad física, la obesidad y los hábitos de vida, sobre todo en este último tiempo, ¿no es cierto?, que conllevan con el estrés. También otros factores como ser la edad, ¿no es cierto?, ya que el riesgo aumenta a mayor edad, es otro de los factores que tiene que ver. Hoy en día los avances de la medicina, la tecnología médica y la farmacología permiten que más pacientes puedan recuperarse luego de sufrir un ACV, pero el mejor tratamiento, por supuesto que como toda enfermedad, es la prevención. Si se controlan los factores de riesgo y se conocen los síntomas de alerta, las posibilidades de superar un ACV, incluso de evitarla, son notablemente mayores. El ACV constituye una urgencia médica que requiere una intervención diagnóstica y terapéutica inmediata.
El infarto tarda algunas horas en desarrollarse y en ese tiempo, denominado ventana terapéutica, supone la oportunidad para evitar o minimizar el daño cerebral. Los estudios han demostrado que si en las primeras horas se consigue bloquear los procesos metabólicos que conllevan a la muerte neuronal, se reduce el área de necrosis y por lo tanto la morbilidad y la mortalidad asociada al accidente cerebrovascular disminuyen. La trombolisis con drogas endovenosas o la trombectomía mecánica endovascular pueden lograr el objetivo de limitar el daño cerebral tras una oclusión arterial cerebral si se adoptan en tiempo y forma una serie de acciones coordinadas con los distintos actores de salud. Hablamos de trombolisis, son drogas que inhiben, ¿no es cierto?, o hacen diluir los coágulos sanguíneos y con eso se restituye la circulación arterial. Y la trombectomía mecánica endovascular es la que se hace, ¿no es cierto?, por vía percutánea a través de una arteria, se llega a las arterias del corazón, esas arterias se destapan y hoy en día se dejan en ese lugar unos dispositivos comúnmente que todos los conocemos llamados stent, ¿no es cierto?, para prevenir una nueva obstrucción de esa arteria. Ya en el año 1998 se publicaron los primeros trabajos que demostraban una mejor evolución en aquellos pacientes con ACV isquémico que, reuniendo los criterios adecuados, eran tratados con una droga trombolítica que se denominaba RTPA. ¿Qué quiere decir? Son drogas que disuelven el coágulo que obstruye la arteria. Desde esa época hasta ahora sí han sido, ¿no es cierto?, utilizadas con mayor frecuencia y, como dije, tienen mucho que ver, sobre todo si se las utiliza en las primeras horas de este ACV, mejora mucho no solamente la mortalidad, disminuye la mortalidad, sino el avance, ¿no es cierto?, la muerte de esas células cerebrales y por lo tanto reduce el tiempo de curación, como así también el número y la gravedad de la secuela. Para el tratamiento de la extracción de los trombos, o sea, hacer los cateterismos, ¿no es cierto?, y desobstruir por vía endovascular estos trombos, se aconseja que las mismas deben ser realizadas dentro de las 6 horas del inicio de los síntomas de aquellos pacientes que han tenido la oclusión de la arteria. La mejoría clínica de los pacientes con ACV impacta directamente en los costos, en la atención de los pacientes efectivamente rescatados, ya que el tiempo de permanencia en los sistemas de internación aguda o subaguda o crónica o de rehabilitación a largo plazo modifican drásticamente estas variables. Es decir, si nosotros actuamos rápidamente, estamos no solamente dándole una mejor calidad de vida, evitando las complicaciones, disminuyendo la mortalidad, evitando la secuela, como así también tiene mucho que ver con el costo, porque son enfermedades que requieren internación, alta tecnología, drogas que tienen alto costo, entonces también estamos ayudando, ¿no es cierto?, a disminuir los costos y sobre todo mejorar la calidad de vida de estos pacientes por la discapacidad que aún producen. Por todo esto y a pedido, ¿no es cierto?, de una comisión de médicos que en nuestra ciudad de Salta hacen una gran labor y una gran tarea y son los que verdaderamente salvan las vidas de estos pacientes con ACV, de la Sociedad de Neurología de Salta y de una doctora que es prácticamente, mucho tuve que ver con la elaboración de este proyecto. No recuerdo el nombre, doctora Navarro, si me ayuda, ¿cómo es el nombre de la doctora? La neuróloga que tuvo en contacto, bueno, no recuerdo el nombre, pero mucho tuvieron que ver los neurólogos y aquellas personas que están en este centro, ¿no es cierto?, con la capacitación, con la formación y con la asistencia a estos pacientes. Por eso creo que es muy importante, por eso que hemos pedido que esta ley se trate sobre tabla para darle las herramientas, ¿no es cierto?, para que esta gente pueda trabajar, pueda seguir capacitándose y los pacientes logren una mejor sobrevida, aquellos que tienen la mala suerte de tener este tipo de patología. Gracias, señor presidente. Gracias, señor